Pues la instauración del reino de Dios o la presencia del reino de Dios en medio de nosotros se da precisamente cuando ustedes y yo, súbditos en este reino, seamos capaces de ver a quien tenemos enfrente, de ver quién es el verdadero rey, quién es el que gobierna entonces, ¿no? Por eso cada uno de los textos que hoy escuchamos giran en torno a ese reinado que se viene a instaurar, un reinado que no tiene fin. El profeta Daniel en la primera lectura dice que es un poder omnipotente, es decir, que no se acaba, eterno, pero que es un reinado también que se instaura en medio de nosotros porque es para siempre y en el cual ustedes y yo hemos sido invitados a participar. El texto de hoy tiene una connotación un tanto interesante, la que hemos escuchado. Es el diálogo entre Pilato y Jesucristo justo antes de la condena y de ir a la muerte, a la cruz, ¿no? Se da en medio de un juicio que ya los judíos habían hecho antes, pero por no poder dar o dictaminar ya, como quien dice, la condena para él, porque los judíos no podían dar muerte, y vean ustedes que ya ellos llevaban en su mente que había que matarlo, o sea, no habían llegado al juicio cuando ya tenían cuál era la condena para él. Se lo llevan a Pilato. Pero ¿qué sucede con Pilato? Hay cosas que Pilato empieza a hacer que salen un poco de la ley o de la norma del momento, pero tiene una intención también. Por eso yo hoy casi que voy a ser un poco de abogado del mal, por así decirlo, porque hay muchos que intentan buscar la bondad en Pilato, sobre todo en la decisión que él toma. Para aquel momento, Pilato, por ser gobernador de aquella ciudad, él era el juez. Pero para poder hacer un juicio, establecerlo, tenía que tener también no solo testigos de aquello de lo que iba a suceder, sino que también se tenía que interrogar a quienes pudieran dar alguna razón o señal para que se pudiera dictaminar verdaderamente una condena a favor o en contra, ¿no? Pero ¿qué sucede con Pilato? Dice que Pilato se lo lleva aparte y solo. Quiere conversar con Jesús a sola. Y esto puede ser bueno o no. Porque si Pilato lo quiere soltar, es la manera de ver aquí cómo hacemos para dejarte libre. Pero si Pilato lo quiere condenar, pues podrá inventar cualquier cosa para llevarlo a la condena. Pero en realidad lo que sucedía con Pilato era que había algo en él que le decía que este hombre no era culpable de lo que se le estaba condenando. Pero aquí es donde entra lo que de alguna manera a veces también nos sucede a nosotros cuando nos toca ponernos enfrente y dar la cara frente a Dios. Pilato sintió miedo. ¿Sintió miedo de quién? De la turba de gente que tenía afuera condenando a Jesús. Sintió miedo de los judíos, de los jefes, de los sacerdotes, de la religión judía, que también podían hacer mucho contra él. Y tenía miedo sobre todo del emperador. Un miedo que está por encima de él, es decir, el emperador que podía justiciarlo, pero un miedo que está por debajo de él también, que era con el pueblo, que podía escucharle y hacer que, o mejor dicho, intentar que él hiciera lo que ellos querían. Tanto así que más adelante nos encontramos con el texto en el que, poniendo a un ladrón con Jesús, la gente pide entonces que suelten al ladrón, a Barrabás, y él tenía que hacerlo. Ahora bien, ¿quién está en medio de todo este miedo que siente Pilato? Jesús. Y el miedo no le permite reconocer que frente a él tiene al único que lo puede salvar. El miedo no le da la posibilidad a Pilato de reconocer quién es Jesús verdaderamente. Por eso empieza a interrogarle, por eso empieza a preguntarle: ¿eres tú rey de los judíos? Y la respuesta de Jesús es: ¿eso lo dices por tu cuenta o otro te lo ha contado? Y ven ustedes que en nuestra realidad de vida, en nuestra cotidianidad, en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, en casa, en el trabajo y en todas partes, vemos muchas personas que dicen ser cristianos, que conocen a Dios, que buscan a Dios, que se encuentran con Dios, que trabajan por Dios. Todas estas cosas están muy bien, pero lamentablemente muchos no conocen a Dios o no conocen a Jesús. ¿Cuántos de nosotros no hace cosas a veces y nos podemos detener y preguntar: ¿verdaderamente yo conozco a este por quien estoy trabajando? Vamos a poner un ejemplo. Una empresa grande y famosa aquí en España, Zara, por ejemplo.
Yo voy a buscar empleo en Zara y me ponen allá a arreglar la ropa que los que compran dejan desordenada. Ahí estoy arreglando y tal. ¿Será que yo, por trabajar en Zara, conozco al dueño de Zara? Yo tendría que llegar a un cargo muy alto arriba para llegar a conocer a esta persona, ¿cierto? Eso no quiere decir que el dueño de Zara no exista, no esté y que gracias a él yo tengo un trabajo. ¿Entienden un poco lo que quiero decir? ¿Qué sucede entonces cuando hacemos un camino de encuentro con el Señor pero no conocemos al Señor? El problema está en que el Señor y yo no hay intermediario, mientras que entre el empleado de Zara y el dueño sí que lo hay. Tú y yo no tenemos ningún intermediario entre él y yo, y le puedo buscar y tengo que buscarle. Pilato se da la oportunidad de querer conocer a Jesús, se lo lleva aparte a interrogarlo, a hacerle preguntas, pero resulta que las preguntas que Pilato hacían eran llevadas por el miedo que tenía a que pudiera suceder algo mucho más grande, por la decisión que él tenía que tomar en ese momento. Y la decisión que tomó sí que llevó a cuestiones muy grandes, a que el tiempo se dividiera en dos, a que pudiéramos nosotros experimentar la gracia de la salvación a través de una decisión injusta, pero una decisión que traería para nosotros la salvación. ¿Será malo o no será malo? Nosotros no estamos aquí para juzgar eso, sino para poder poner allí en medio de todo lo que ha sucedido, cuál sería la decisión nuestra. Si tú fueses Pilato, ¿cuál sería tu decisión? ¿Te dejarías llevar por el miedo o te darías la oportunidad de conocer a ese que tienes enfrente y a quien eres capaz a veces de interrogar también? ¿Por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Hacemos la de Pilato también. Y si no me concede lo que yo quiero, ¿qué pasa? Me voy de esta iglesia, no quiero saber de Dios, estoy molesto con el otro y con no sé quién y con no sé quién más. Estoy haciendo lo de Pilato. Tú y yo también a veces en nuestra vida hacemos las veces de Pilato y queremos condenar a Jesús porque no me ha dado lo que yo le he pedido. Queremos enjuiciar a Dios porque no me ha concedido lo que le he pedido. Hoy, cuando nosotros celebramos la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, el misterio de ese reinado se da ¿por qué? Porque es un reinado de servicio. No es para que los demás me den, me hagan y estén por mí. No, es que yo me pongo al servicio de los demás. Y fue lo que Jesús hizo. Al servicio al punto de entregarse totalmente Él, darse en su totalidad para la salvación de cada uno de nosotros. Ese diálogo continúa. Eres rey y Él dice, ¿quién te lo ha dicho? ¿Es por tu cuenta o otro te lo ha dicho? Y Pilato responde, ¿acaso soy yo judío? Es decir, ¿tengo yo que saber que tú eres rey si yo judío no soy? Son ellos los que te han entregado, son ellos los que están enjuiciándote, son ellos los que han puesto cuáles son los delitos que tú has cometido. Ahora dime tú, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Y qué dice el Señor? Mi reinado no es de este mundo. Es decir, si tú quieres enjuiciarme por algo, tienes que ver que eso por lo que me estás enjuiciando pertenece a tu jurisdicción. Si mi reinado no es de este mundo, ¿por qué entonces tú me condenas por ser rey? Si yo no le vengo a quitar el puesto a nadie, como quien dice. Mi reinado no es de este mundo, dice el Señor. Si fuera de este mundo, mi guardia había luchado para que yo no cayera en manos de los judíos. ¿Qué significa esto en un lenguaje cotidiano, en un lenguaje como el nuestro? Tú no me puedes enjuiciar porque yo no he cometido un delito que merezca una condena aquí, porque mi reino no es de aquí. Pero por otro lado también, dice el Señor, no hemos venido aquí a luchar. ¿Cuál es la única cosa con la que Jesús debía luchar? Era con el pecado, con la muerte, que fue a lo que fue condenado. Con la cruz. Pero Jesús no lucha con la cruz. Jesús la acepta. Y la acepta para sí, y la carga en sus hombros, y la lleva hasta el punto en el que es crucificado. Pero tú y yo sí que luchamos contra nuestra cruz. Y no la queremos llevar, y no la queremos cargar, y yo no la quiero conmigo.
Y es una lucha constante y es una lucha diaria la que tenemos con nuestras debilidades, con nuestras faltas, con nuestros pecados, y seguimos luchando. Y si tuviésemos una guardia, echaríamos a la guardia también para que pudiera quitarnos esa cruz que tenemos o que llevamos cada uno de nosotros. Jesús acepta una cruz que ni siquiera le pertenece, pero la carga. ¿Por qué? Porque quiere que tú y yo también seamos capaces de llevar esa cruz. Un rey que carga con el pecado, con la falta, con el error de los otros. Un rey que es coronado también, pero no con una corona de oro, de plata o de cualquier metal precioso. Un rey que es coronado con espinas, que al poner la cruz, más que ser un privilegio, se convierte para él ¿en qué? En un dolor. Se convierte para él entonces en lo contrario a lo que debería ser. Ese es el rey que se nos ha presentado y que se presenta para cada uno de nosotros. ¿Serás entonces tú capaz de pertenecer a ese reinado? Por último, cuando dice que este reino no es de aquí, que no pertenece aquí, lo que quiere decirnos a nosotros es que no es de este mundo, que no se parece en nada a los reinos de este mundo, que no se parece en nada a la monarquía que conocemos. Para nada, porque es un reino de amor, de paz, de justicia, un reino de servicio, un reino en el que es Él el que se pone, el que se da, el que se entrega. Es lo que debería ser. Y no solo hablo de la monarquía establecida en los reyes que conocemos, no, sino cuando tú y yo nos hacemos también rey de nuestro metro cuadrado, en el que nadie puede entrar, nadie puede hacer, nadie tiene que, y esto es mío, y aquí se hace lo que yo diga. En mi trabajo también me convierto a veces en rey, cuando los demás tienen que hacer lo que yo diga porque yo soy el único que sabe. Y en las parroquias sucede lo mismo, cuando el párroco se hace rey. Aunque aquí eso casi no pasa, aquí me mandan a mí. Pero eso también se establece. Porque hay momentos en los que yo, aun cuando no tengo la razón, me impongo y digo, esto es así. Me hago rey entonces, o en los grupos de apostolado, en las cofradías y en todas las demás dependencias o movimientos en los que estoy, me establezco como rey, en casa también. Y si no, le pregunto a los matrimonios que hay aquí, ¿quién manda en casa? A los niños vamos a preguntarle, que eso nunca dicen mentira. ¿Quién manda en casa, papá o mamá? Su madre, claro. Y ya cada quien sabe. Ojo, establecer un reinado en la vida nuestra no implica que los demás tienen que hacer lo que yo diga. Al estilo del reinado de Jesús implica que yo me pongo al servicio. Ella ha dicho que es su madre, y yo sigo apostando que las mujeres siempre son las que mandan en casa. Pero con el perdón de los caballeros casados que hay en este lugar, la madre siempre es la que termina siendo mucho más, no solo en el trabajo en casa, sino en el de fuera también. El servicio es el que implica cada una de las cosas que hacemos. Ah, mira, mejor todavía. Cada quien hace lo que le corresponde, pero en medio de cada una de estas cosas, es decir, yo hago lo que tengo que hacer. Pidámosle a Dios entonces que nos conceda la gracia de, si establecemos un reino en nuestra vida, que sea un reino de servicio. Que yo me ponga como rey, pero me ponga como rey al servicio de los demás, en ese metro cuadrado en el que estoy, en mi trabajo, en mi casa, en lo que hago cada día, en la parroquia, en el trabajo o la pastoral que realizo, que yo pueda permitir que ese reino se establezca en medio de nosotros, porque no es un reino de este mundo, pero a él sí pertenecemos, porque tú y yo tan solo somos peregrinos en este mundo, que todos vamos caminando para un día poder gozar allá en el cielo de ese reino que se nos ha prometido a cada uno de nosotros. Que esta fiesta de Jesucristo Rey del Universo no solo nos marque el final de un año litúrgico o del año de la Eucaristía que estamos celebrando en nuestra diócesis, sino que nos abra la puerta a un nuevo comienzo, a una nueva oportunidad de empezar a hacer las cosas bien, en la espera gozosa del nacimiento, de la conmemoración, del rememorar, del vivir nuevamente ese nacimiento de ese Rey en medio de nosotros, para que así podamos nosotros también un día alcanzar en la eternidad ese reino que se nos ha prometido. Que así sea.